Ya podría... Ahí está. ¿Estamos? Entonces, les decía, en el primer miembro multiplico y divido por delta S cuadrado. Lo único que en lugar de poner uno arriba del otro, miren cómo los ubiqué. Porque ahora, en ambos lados de la igualdad, vamos a dividir por delta X cuadrado. Anoten también lo que viene ahora. Ambos lados de la igualdad dividimos por delta X cuadrado. Y me va a quedar M1 sobre delta S y lo voy a escribir así, por delta S sobre delta X al cuadrado igual. Cuando este lo divida por delta X cuadrado, va a ser delta X cuadrado sobre delta X cuadrado. Y el otro me va a quedar delta Y cuadrado sobre delta X cuadrado. Entonces, pasando un poquito en limpio, esto sería un 1. Bien. Y esto sería delta Y sobre delta X todo elevado al cuadrado. Al igual que hicimos acá. Bien. Bueno, me voy a tomar el atrevimiento a hacerlo en este paso, eso porque si no, se me acaba la puerta. Entonces, en el paso siguiente vamos a tomar límite con delta X tendiendo a 0. Perdón, pero no entendí qué hizo, no. Solamente reagrupé acá. ¿Viste que dividimos todo por delta X cuadrado? A este lo puse de esta manera, ¿ves? Igual que acá. Uno divide todo por delta X cuadrado, pero la potencia se distribuye en el cociente. Si la tengo distribuida, la puedo reagrupar y ponerla así. Eso es lo que hicimos, reagrupar la potencia. Lo escribo así porque esto es más lindo, van a ver qué lindo. Bien, ahora lo que vamos a hacer es tomar en ambos miembros de esta igualdad el límite con delta X tendiendo a 0. Lo único que voy a hacer es borrar arriba. Y escribir de arriba para abajo, ¿va? Porque todas las consideraciones que están arriba ya no las necesitamos. Entonces, me va a quedar límite con delta X tendiendo a 0 de M1 sobre delta S elevado al cuadrado por delta S sobre delta X elevado al cuadrado. Igual, límite del primer miembro de la igualdad igual al límite del segundo miembro. Límite con delta X tendiendo a 0 de este cociente es 1. 1 más delta Y sobre delta X elevado al cuadrado. Hasta acá estamos bien. Solamente aplicar límite en ambos miembros. Ahora, por consideraciones de la teoría de límites, el límite de un producto es el producto de los límites. Por lo tanto, aquí podemos separar un límite y el otro. Entonces me quedaría límite con delta X tendiendo a 0 de M1 sobre delta S elevado al cuadrado por el límite con delta X tendiendo a 0 de delta S sobre delta X elevado al cuadrado igual al segundo miembro. Límite con delta X tendiendo a 0 del número 1, y aquí también podríamos hacer límite de la suma de los límites, más el límite
con delta x tendiendo a 0 de delta y sobre delta x elevado al cuadrado. Y ahora nos vamos a ir a lo que empezó a cómo empezó la clase, donde uno tenía el límite entre un arco y un segmento de poligonal con el AB decía ahí, pero sería el delta X en este caso, tendiendo a 0, todo esto vale 1. Ahí el motivo por el cual hicimos eso del arquito y la poligonal y todo eso, para poder establecer que esto vale 1. Miren que ahí en la deducción están al revés estos. Está el arco en el numerador y el segmento de poligonal en el denominador, pero es lo mismo. ¿Bien? Entonces, 1 por este límite es este límite, pero este límite, con delta x tendiendo a 0, el límite de un cociente incremental, cuando el denominador tiende a 0, es la derivada. Es la derivada de s respecto de x, solo que está al cuadrado. Esto es directamente la derivada de s respecto de x elevada al cuadrado. ¿Se entiende, no? La definición de derivada. Límite de un cociente incremental cuando el denominador tiende a 0. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Límite cuando delta x tendiendo a 0 de f de x más delta x menos f de x o en x0, qué sé yo, sobre delta x. Definición de derivada. Que uno llamaba y prima. Pero ¿quién era y prima? Era la derivada de y respecto de x. Todo de análisis 1. ¿A dónde está el delta y? Me dicen, oh, ¿dónde está el delta de la derivada? Bueno, es esto. Esto es la función en este punto menos la función en este punto. El delta y es ese. Uno puede poner acá esto o directamente tacharlo y poner delta y. Es lo mismo. Es la variación de la función en el eje de ordenadas, digamos, cuando uno incrementa. ¿Se entiende eso? Entonces, de esta definición de derivada, tendríamos derivada de rs respecto de x elevada al cuadrado. El límite del número 1 es un 1. Y el límite de este cociente incremental, cuando el denominador tiende a 0, es otra vez la derivada, pero otra derivada. Es la de y respecto de x. Entonces, más la derivada de y respecto de x elevada al cuadrado. Así que, me voy a venir un poquito acá, así podemos terminar la fórmula en el ángulo derecho. Me quedaría que esto que está elevado al cuadrado en ambos miembros, uno podría tomar raíz cuadrada de los dos lados y eliminar este cuadrado para dejar solo la derivada de s respecto de x, como igual a la raíz cuadrada de 1 más. Y esto, derivada de y respecto de x, es lo que toda la vida llamamos y prima. O sea, y prima al cuadrado. Entonces, como este diferencial de x se está dividiendo, lo voy a pasar del otro lado multiplicando y me va a quedar diferencial de s igual a la raíz cuadrada de 1 más y prima al cuadrado por el diferencial de x. Y si ahora integro en ambos miembros, ahí sería la integral del diferencial de s sería igual a la integral entre algún extremo llamado a y otro extremo llamado b de la raíz cuadrada de 1 más y prima al cuadrado por diferencial de x. Recuerden que las integrales de los diferenciales dan la letra. Por eso,
la fórmula de rectificación de curvas es la integral entre dos extremos, cualquiera A y B, de la raíz cuadrada de 1 más I' al cuadrado por diferencial de X. ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Escuchen. Sí, a lo que llegamos es a la fórmula de rectificación de arcos. Efectivamente, háganle un subrayado ahí porque se los voy a tomar en el final. Es una de las cosas que tomo en el final esto. Profe, lo último no lo vi. Y lo sacó bueno, te lo rápido. enfoco nuevamente. Vamos de nuevo hasta el rincón. ¿Se ve ahí? Si pongo ahí. Sí, sí. Ahí está, listo, listo, gracias. ¿El resto, chicos, estamos? Sí, sí. Perfecto. ¿Volvemos? Espérame un cachito, profe, Bueno, que no llegué a ver bien, empezamos por favor. nuevamente. ¿Usted toma en el final todo este desarrollo, profesor? Sí, que deduzcas la fórmula. Como teórico. Si es presencial, ¿no? Si no es presencial, no, porque imagínate que lo transcribís. Pero si es presencial, esto es una de las cosas que tomo algunos teóricos de ecuaciones diferenciales, por ejemplo, la deducción de la fórmula de lineales de primer orden. ¿Vieron? O qué sé yo, o Bernoulli, que es después lineal de primer orden, o el de homogéneas, qué sé yo. Algunos de esos, esto también y otros de verdad. Otras cosas que vamos a ver hoy también. Bueno, lo que vamos a hacer, esto es fórmula de rectificación de curvas o de cálculo de la longitud de un arco en coordenadas rectangulares, o sea, en coordenadas X e Y. Pero la materia, esta parte de la materia que estamos haciendo nosotros, eran funciones vectoriales, ¿se acuerdan? Entonces, la idea es que nosotros podamos trasladar esto a funciones escritas en forma vectorial, a ver cómo calculamos la longitud cuando la curva viene con el t, con el parámetro t. Entonces, ahí vamos. Bueno, una preguntita que me olvidé de hacerles es, ¿esta misma fórmula vieron ustedes? ¿O Sí. porque esta fórmula se puede escribir de más de una manera? Sí, Sí, lo lo vimos mismo. en Sí. la misma. Sí, la vimos así, profe. Bueno, lo que me refiero es que eso mismo se puede escribir de muchísimas maneras diferentes. Ahora vamos a deducir alguna de esas maneras, porque tal vez para otras situaciones convengan más. Partiendo de esa misma fórmula, en lugar de escribir I', uno podría escribir diferencial de I sobre diferencial de X elevado al cuadrado, con un diferencial de X acá afuera, que eso era la fórmula que teníamos recién. Pero repartiendo potencias y sacando diferencial de X denominador común, dentro de la raíz nos quedaría en el denominador diferencial de X al cuadrado. Y habiendo sacado denominador común, me quedaría diferencial de X cuadrado más diferencial de Y al cuadrado. Y afuera un diferencial de X. ¿Se entiende eso, no? Miren que me comí un paso ahí en el medio. Sí, sí, sí. No entendí cómo fue. Bueno, mirá acá. Esto es 1 más diferencial de Y cuadrado sobre diferencial de X cuadrado.
si ahora saco este como denominador común, este dividido 1 es 1, es este, por 1, arriba va diferencial de x cuadrado, y este dividido este da 1, por esto, diferencial de y al cuadrado. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, Sí, ahora ya. sí. Sí, gracias. Buenísimo. Por eso esta fórmula, que aplicando propiedades de la radicación, la raíz de un cociente puede ser distribuida, con lo que en el denominador me quedaría la raíz cuadrada del diferencial de x al cuadrado, que la cancelo con esta que está acá. Y ustedes pueden llegar a ver escrita una fórmula que solo diga esto. Y es exactamente lo mismo. ¿Se entendió eso? Acá también hicimos muchas cosas juntas. Repartimos raíces. La raíz del diferencial de x cuadrado da diferencial de x. Ya sin raíz y sin cuadrado es denominador. Como este está multiplicando, se simplifican y queda nada más que esto. Y aparece una expresión diferente de la fórmula de la longitud de arco. Bueno. Ahora, cuando la función viene en forma vectorial, y está escrita como b de t, x de t en y, más y de t en dirección j, en R2, primero hacemos, x es ese x de t que tengo ahí. Y la derivada de x respecto de t es lo que uno llama x' de t. Lo mismo para y. Y es una función de la letra t. ¿Se entiende esto, no? Porque esta es la componente x que está escrita en t. Y esta es la componente y que está escrita en t. Por ejemplo, acá diría, qué sé yo, coseno de t, por ejemplo. Eso quiere decir esto, que x es una x de t. Es una función de letra t. Escrita en letra t. ¿Y cómo sería la derivada de esa x respecto de t? Bueno, si era coseno, la derivada diría menos seno. Acá, ¿entienden? Menos seno de t. Si x valiese coseno de t. Bueno, esto es lo que estamos escribiendo. La derivada de x respecto de t es lo que uno llama x' de t. Y la derivada de y respecto de t es lo que uno llama y' de t. Ahora bien, en la fórmula de rectificación que usamos recién, a la que llegamos recién, dentro de la raíz cuadrada decía diferencial de x al cuadrado y diferencial de y al cuadrado sumados. Entonces, vamos a despejar el diferencial de x de acá, que valdría x' de t por diferencial de t. Y el diferencial de y valdría y' de t por diferencial de t. O sea, estos que están aquí dividiendo, los estamos multiplicando en ambos miembros por diferencial de t. ¿Por qué hacemos esto? Porque vamos a reemplazar en esa fórmula de la longitud que teníamos recién, escrita como diferencial de x al cuadrado más diferencial de y al cuadrado, en esa fórmula vamos a reemplazar el a y el b
como la variable cambió de letra, les vamos a cambiar el nombre. Ahora van a ser T0 y T sub 1. La raíz es la misma raíz, pero el diferencial de x al cuadrado, por lo que dedujimos recién, sería elevar esto al cuadrado. Y el diferencial de y al cuadrado sería elevar esto al cuadrado. Entonces nos quedaría x' de variable t elevado al cuadrado por el diferencial de t al cuadrado más y' de variable t elevado al cuadrado por el diferencial de t elevado al cuadrado. Obviamente, sacando factor común dentro de la expresión de la raíz diferencial de t al cuadrado, y por propiedades de Espera un la momentito, porque no lo radicación, puedo seguir, profe. bueno, Y el de t queda afuera. queda fuera de la raíz. El diferencial de t ahora. Entonces, lo que vamos a hacer es sacar factor común dentro de la raíz diferencial de t elevado al cuadrado, factor común de x' de t al cuadrado más y' de t al cuadrado. Y ahora, por propiedades de la radicación respecto de la multiplicación, poniéndole raíces a cada lado, aparece la fórmula de la rectificación para funciones vectoriales como la raíz cuadrada de x', ya no le voy a poner más el paréntesis ahí, no se usa, y el diferencial de t acá afuera. En R2 sería esto. Para funciones de dos componentes. Perdón, dijo que la definición, fórmula de rectificación, y ahí me perdí. ¿Podría mostrar un Rectificación de poquito arco, más de a la longitud de derecha ahí? arco, Ahí está, eso. para funciones vectoriales. En R2. Bueno, la fórmula en R3 amplía la variable z como tercera variable. La s valdría también la integral entre t0 y t sub 1, o entre t1 y t2, como los querramos llamar, de la raíz cuadrada de x' al cuadrado de t más y' al cuadrado de t más z' al cuadrado de t, y fuera de la raíz diferencial de t. ¿Se entendió por qué sale fuera de la raíz el diferencial de t, no? Sí. Bien, esta expresión última es en R3. Bueno, estas dos fórmulas sirven para resolver los ejercicios que aparecen en la guía. Ahora me fijo en los números de los ejercicios que aparecen en la guía donde pide calcular longitud de arco. Cinco, 6, 7, 8 y 9. 5 ejercicios. A esto le vamos a agregar dos fórmulas, una de la recta tangente y una del plano normal a curvas sin formas vectoriales sin deducción, la fórmula nada más, para que se puedan resolver algunos ejercicios donde pide eso.
una cosita que siempre que uno anota recta tangente, y plano normal, me pregunto si uno está entendiendo bien por qué ahora tenemos recta tangente igual que teníamos en análisis 1, pero el año pasado en análisis 2 no teníamos recta tangente, teníamos plano tangente. Y la recta se llamaba recta normal. Y ahora involucionamos y volvemos al revés. En análisis 1 había recta tangente y plano normal. Después en análisis 2, el plano era tangente y la recta era normal al plano. Y ahora volvemos a recta tangente y plano normal. ¿Alguno está en condiciones de opinar algo al respecto? Porque yo tardé como 10 años en darme cuenta de esto. No me lo había preguntado nunca, lo hacía como mecánicamente. Y, a ver, estas son funciones de una única variable. Son curvas. Son curvas. A las curvas, uno les puede trazar una recta tangente. Bien. Tanto en cálculo 1, en análisis 1, como en análisis vectorial de una única variable t, estamos en la misma situación escribiéndolo con otra letra. Pero estos son curvas. Y a las curvas le podemos trazar la recta tangente. Después el plano es normal a esa recta tangente. Ahora bien, cuando estábamos en análisis 2, no teníamos curvas, teníamos superficies que volaban ahí. Y esas superficies, supónganse el puño de mi mano, a esa superficie lo que hacíamos era trazarle un plano tangente en un determinado punto, y una vez que lo teníamos, de ahí sacábamos una recta normal al plano S. Ahí está la diferencia entre por qué me cambian de nombre en una materia y en la otra, por qué en una materia calculo una cosa y en la siguiente materia calculo otra cosa. No es ilógico, es completamente lógico. Solo hay que parar un poco la cabeza y empezar a pensar por qué pasa una cosa y pasa la otra. Aquí, como en el análisis 1, estamos hablando de curvas. Las curvas tienen rectas tangentes. En cambio, en análisis 2 hablábamos de superficies a las que no le puedo trazar una recta tangente a una superficie. Lo que tengo que hacer es trazarle un plano tangente. Y desde ese plano saco la recta normal. Bien, esto se los digo porque muchos de ustedes deben de ver el final de análisis 2 y uno mecaniza todo. ¿Cómo se calcula el plano tangente? ¿Cómo se calcula la recta normal? Nos aprendemos la fórmula y lo hacemos, pero no estamos entendiendo ni lo que pasa. Y en análisis 2 es fundamental la existencia del plano tangente porque eso me asegura la existencia del diferencial de la función. No sé si se acuerdan de eso. Y el diferencial es lo más importante que se calcula en análisis 2 porque le da continuidad a la función. Hay un teoremita que dice que si la función es diferenciable es continua, ¿se acuerdan? Ese teorema es el que le da vida a los modelos matemáticos de más de una variable. Porque los modelos, para que sirvan de cálculo a cualquier ciencia, tienen que ser modelos continuos, porque si no el tipo pone un valor y la máquina dice error. Entonces, uno tiene que, desde el punto de vista matemático, entregar un modelo continuo. Si el modelo es de más de una variable, el modelo tiene que ser diferenciable para que sea continuo. Y el concepto de diferencial de una función es la variación de la variable dependiente, que es la letra z. Y que eso que nosotros hacíamos en las derivadas, de trazar la recta tangente, y cambiar una cosa por otra, no sé si alguna vez lo vieron esto, miren. Este es el verdadero incremento a la curva. Y esto es cuando uno produce un delta X, la variación, pero medida a la recta tangente.
cuando el delta x tiende a 0, esta diferencia, porque la diferencia sería este valor. Sí, voy a acercar un poquito para que se vea mejor. Uno tiene los dos ejes, y x, tiene un punto x0, este sería x0 más delta x. Acá estoy calculando la derivada, aquí es donde trazamos la recta tangente, ¿se acuerdan? Y esta es la función. Este es el verdadero incremento de la función, que llamábamos delta i. En cambio, esta medida de acá hasta acá, esta medida, medido a la recta tangente, es lo que se llama diferencial de i. El diferencial de i, había un teoremita, era el delta i más un épsilon. ¿Se acuerdan de esto? Y épsilon tiende a 0 cuando delta x tiende a 0. Esta variación, de en lugar de medir a una curva, medir a la recta tangente, fue lo que produjo un avance inusitado en la posibilidad de hacer cuentas en análisis matemático. ¿Por qué? Estos valores de delta x son valores mínimos, qué sé yo, 1 milésima, 2 milésimas, son números muy chiquititos. Imagínense en una función cualquiera, aún polinómica, donde uno tiene un punto, qué sé yo, 2, y este vale 2,003, 3 milésimas. Y que la función diga, qué sé yo, x a la tercera, menos 4x cuadrado. Uno tiene que elevar 2,003 a la tercera. No ahora con la calculadora. En 1700 y pico, o a principios de 1800, a manopla. Entonces, los tipos dijeron, no, escúchame, no hagamos eso. ¿Para qué tenemos la recta tangente en lugar de la curva? Entonces, esta diferencia, todo esto para calcular la variación de la letra i se hacía, ¿no? La función en el punto incrementado menos la misma función en el punto sin incrementar, sería el delta i, el numerador de la definición de derivada. Los tipos dijeron, en lugar de eso, calcular el delta i. Y el delta i es la derivada, ¿sí?, de y respecto de x, así como venía. Entonces, suplantaron una cosa por la otra y empezaron a medir, en lugar de una curva, a una recta tangente. Calcular cosas en una recta es calcular cosas en una función lineal del tipo a por x más b, donde uno pone el x y calcula el y. O sea, cuentas infinitamente más simples. Y eso le dio vida al cálculo y lo explotó, digamos. Después, por supuesto, que el uso de la calculadora y toda la cosa que vino después funcionó. Pero ya estaba todo inventado esto. Los tipos inventaron formas de hacer cuentas lo más simple posible. Es lo mismo que... Esto ocurrió con muchas cosas en la historia de la matemática. Miren, si uno tiene que hacer 3 sobre la raíz de 5, puede estar una semana tratando de, hoy por hoy, a mano, de dividir eso. ¿Qué hicieron los tipos? Copiaron el ejercicio y multiplicaron por 1. Porque el 1 es el único que me permite a mí multiplicar sin que nada cambie, porque es el neutro de la multiplicación. Pero el 1, dijeron, vamos a ponerlo así. Lo que uno sabe como racionalización, ¿no? Entonces, esto termina dando 3 raíz de 5 sobre 5. ¿Bien? Vamos a cambiar el 3, vamos a poner 10. Para que encima lo pueda simplificar. Entonces, la cuenta daría 2 raíz de 5. Entonces, en lugar de hacer 10 dividido 2,23, que es la raíz de 5 con 2 decimales, hicieron 2 veces 2,23. O sea, en lugar de dividir, multiplicaron por 2. Una genialidad. Digamos, esto le dio al uso de los racionales, de los irracionales, una velocidad de cuentas que no se podía, porque era todo a mano. Entonces, dividir por... Yo creo que ni la hacemos... Hoy ni la que es maestra la debe saber hacer nada más esta. El resto de todos los que estamos acá nos costaría bastante dividir 10 dividido 2,23 a mano.
Bueno, no hicieron más eso los tipos. Hicieron 2 veces la raíz de 5, 2 por 2,23. Se transformaron esa cuenta en esta. Bueno, en análisis matemático hicieron lo mismo. Acá, en lugar de calcular delta I, pasaron a calcular el diferencial de I. Y en más de una variable, el diferencial de Z. Que es lo mismo, porque las variables independientes en análisis 2 son X e Y. Pero hay una sola dependiente, que es Z. Y acá lo mismo, acá hay una sola dependiente, que es la Y. O sea, trasladaron esto a la Y esta, a la Z de más de una variable. Entonces, los incrementos, diferencial de X y diferencial de Y, son delta X y delta Y, como acá es solo uno, ahí hay dos. Y dos que son iguales porque funcionan en un plano en dimensiones perpendiculares. Esos son los incrementos. Pero el incremento dependiente es el del diferencial de Z. ¿Y vieron esa fórmula de cálculo del diferencial de una función como f' de x por diferencial de x más f' de y por diferencial de y? Esta formulita del cálculo del diferencial de f es el diferencial de z. Es lo que a mí me va a asegurar que si existe, la función es continua. Pero miren con qué facilidad se calcula, derivando y multiplicando por esos números, por los 0, esos que me dan de valor de los delta, que son los mismos que los diferenciales. Bueno, todo eso hizo explotar la historia del cálculo. En más de un aspecto todo es lo mismo, ampliado de una variable a más de una variable. Bueno, todo esto tenía que ver porque yo iba a copiar la fórmula de la recta tangente y del plano normal y me fui a Tanzania. Pero bueno, volvimos. Voy a copiar la fórmula. ¿Se está por cortar? Sí, menos de 2 falta minutos. un minutito. Bueno, entonces, vamos a intentar hacerlo de el Meet. La corto y les paso al Classroom una dirección de Meet. Primero la tengo que generar. Y se las paso. Y nos conectamos por Meet. ¿Va? Dale, dale. Ah.